Aquella mañana de octubre, cuando María Elena encontró las cartas amarillentas de su abuela escondidas en el desván, jamás imaginó que su vida daría un vuelco tan profundo que la obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el alma humana. Durante 53 años había vivido con la certeza absoluta de que todas las personas poseen un alma inmortal, esa chispa divina que nos conecta con lo sagrado. Era una convicción tan arraigada en su ser como el latir de su corazón. Había construido toda su carrera como psicóloga sobre esta premisa fundamental, que en cada paciente, sin importar cuán perdido o dañado pareciera, residía una esencia sagrada capaz de sanación y transformación. Pero esa mañana de lluvia suave en las afueras de Barcelona, mientras organizaba las pertenencias de la casa familiar que había heredado, el destino tenía preparada una revelación que cambiaría para siempre su percepción de la existencia. Era una de esas mañanas grises de otoño que invitan a la introspección, cuando el aire húmedo y fresco parece susurrar secretos que el alma está lista para escuchar. María Elena había subido al desván con la intención simple de decidir qué hacer con los objetos acumulados durante décadas. Sus padres habían partido, y ella era la única heredera de una casa llena de memorias y misterios. No esperaba encontrar nada más significativo que fotografías viejas y muebles cubiertos de polvo. Pero el universo, como suele suceder en los momentos más cruciales de nuestras vidas, tenía otros planes. Las cartas estaban escondidas dentro de una caja de madera tallada que María Elena no había visto nunca antes, oculta detrás de un baúl antiguo en el rincón más oscuro del desván. La caja misma era extraordinaria. Tenía grabados símbolos esotéricos que reconoció vagamente de los libros de su abuela, el ankh egipcio, el ouroboros, y otros signos místicos que habían decorado el estudio de Carmen durante años. Dentro de la caja, las cartas estaban atadas con un listón violeta desteñido, y al primer vistazo pudo reconocer la elegante caligrafía de su abuela Carmen, aquella mujer enigmática que había partido cuando María Elena apenas tenía 18 años. Carmen había sido una figura central en su infancia, una presencia magnética que llenaba cualquier habitación con su sabiduría silenciosa y su mirada penetrante que parecía ver a través de las máscaras que las personas usan en la vida cotidiana. Carmen había sido una estudiosa incansable de los misterios espirituales, una mujer que dedicó su vida entera a explorar los secretos más profundos de la condición humana. Había viajado por todo el mundo, India, Tíbet, Egipto, en búsqueda de conocimientos ancestrales que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Sus libros llenaban estanterías enteras en su estudio, una biblioteca impresionante de textos esotéricos en múltiples idiomas. Entre ellos, María Elena recordaba vívidamente los volúmenes gastados de Elena Petrovna Blavatsky, esa misteriosa fundadora de la teosofía que tanto había fascinado a su abuela. Durante su adolescencia, María Elena había pasado innumerables tardes en ese estudio, escuchando a Carmen hablar sobre conceptos que entonces le parecían fantásticos: la reencarnación, los planos astrales, la evolución espiritual de la humanidad. En aquel tiempo, había absorbido estas ideas como cuentos fascinantes, sin imaginar que décadas más tarde se convertirían en las claves para comprender los misterios más profundos de la existencia humana. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a una puerta que, una vez abierta, ya no puede cerrarse? ¿Cuántas veces el universo nos presenta exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, aunque no sea lo que esperábamos? Con manos temblorosas y el corazón acelerado por una mezcla de anticipación y nostalgia, María Elena desató el listón violeta. El perfume sutil de lavanda que aún impregnaba las cartas la transportó inmediatamente a la infancia, a esas tardes doradas en el estudio de su abuela, rodeadas de libros místicos y el aroma constante de incienso de sándalo que Carmen quemaba durante sus meditaciones. La primera carta estaba escrita en el papel cremoso que su abuela siempre había preferido, con esa caligrafía perfecta que había aprendido en un convento francés durante su juventud. La fecha marcaba diciembre de 1987, pocos meses antes de la muerte súbita de Carmen. Las palabras que leyó la dejaron sin aliento, como si alguien hubiera extraído todo el aire del desván. Mi querida María Elena, si estás leyendo esta carta es porque ha llegado el momento de que conozcas la verdad más perturbadora y liberadora que he descubierto en todos mis años de búsqueda espiritual. Elena Blavatsky, en sus enseñanzas más profundas y secretas, aquellas que nunca se incluyeron en sus libros públicos, reveló algo que la humanidad no estaba preparada para escuchar: no todos los seres humanos poseen un alma completamente desarrollada. María Elena tuvo que dejar la carta y sentarse en una silla vieja que estaba cerca. Su respiración se había vuelto superficial y errática. La habitación parecía girar ligeramente, como si la realidad misma estuviera reajustándose alrededor de estas palabras imposibles.
Su mente, entrenada durante décadas en el análisis psicológico, se resistía fervientemente a procesar una afirmación tan radical. ¿Cómo era posible que su abuela, una mujer de profunda fe y compasión infinita, una persona que había dedicado su vida al servicio de otros, hubiera escrito algo tan aparentemente cruel y divisivo? ¿Cómo podía existir tal contradicción entre la Carmen que ella recordaba, siempre dispuesta a ayudar a cualquier persona en necesidad, y estas palabras que parecían negar la igualdad fundamental de todos los seres humanos? Continuó leyendo con las manos aún temblorosas, aunque cada línea la sumergía más profundamente en un océano de confusión y incredulidad. Querida nieta, sé que estas palabras te chocarán, como me chocaron a mí cuando las descubrí por primera vez en los escritos secretos de Blavatsky. Pero escúchame con el corazón abierto. La gran maestra no hablaba de superioridad o inferioridad, sino de evolución espiritual. Según sus enseñanzas, los seres humanos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo del alma. Algunos han desarrollado plenamente su naturaleza espiritual, otros están en proceso, y algunos aún permanecen en etapas más primitivas de evolución. ¿Qué hace una mujer de mediana edad cuando descubre que todo su sistema de creencias está siendo desafiado por las palabras de la persona que más respetaba en el mundo? ¿Cómo procesas la idea de que la igualdad espiritual, esa hermosa noción en la que has basado tu vida entera, podría ser una ilusión? María Elena siguió leyendo, sintiendo como cada palabra la transformaba irremediablemente. Su abuela explicaba que Blavatsky había identificado 3 tipos de seres humanos: aquellos con almas completamente desarrolladas, capaces de amor incondicional y sabiduría profunda; aquellos en proceso de desarrollo del alma, luchando entre sus instintos más bajos y sus aspiraciones más elevadas; y aquellos que aún no habían desarrollado un alma inmortal, guiados principalmente por instintos, deseos materiales y emociones primitivas. No se trata de juzgar, mi querida María Elena, continuaba la carta. Se trata de comprender. Blavatsky enseñaba que cada alma debe recorrer su propio camino evolutivo, a través de múltiples vidas, hasta alcanzar la plenitud espiritual. Los que aún no han desarrollado un alma completa no son menos valiosos como seres humanos, simplemente están en una etapa diferente de su viaje cósmico. Durante los siguientes días, María Elena se encontró en un estado de agitación constante que afectaba cada aspecto de su vida. No podía concentrarse en nada más que en las palabras de su abuela. Su trabajo como psicóloga clínica, que durante años había sido su pasión y su refugio, de repente se sentía completamente diferente, como si estuviera viendo su consulta a través de un cristal completamente nuevo. Observaba a sus pacientes con ojos transformados, intentando discernir en cada uno las señales que Blavatsky había descrito según su abuela. Comenzó a recordar casos específicos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Estaba Miguel, un ejecutivo de 45 años que había llegado a terapia después de que su esposa lo amenazara con el divorcio. Durante 2 años de sesiones intensivas, María Elena había intentado ayudarlo a desarrollar empatía y conexión emocional, pero Miguel parecía fundamentalmente incapaz de comprender el mundo interno de otras personas. No era malicioso o cruel, simplemente parecía carecer de la capacidad básica para sentir el dolor o la alegría ajenos como algo real y significativo. Trataba a su familia como objetos que existían para satisfacer sus necesidades, sin verdadera crueldad pero también sin auténtico amor. Luego estaba Carmen, que curiosamente llevaba el mismo nombre que su abuela, una mujer de 38 años adicta a las compras compulsivas y a las relaciones tóxicas. Durante sus sesiones, Carmen demostraba una capacidad casi impresionante para la autojustificación. Podía racionalizar cualquier comportamiento destructivo, cualquier traición a sus propios valores declarados, sin mostrar signos genuinos de remordimiento o crecimiento moral. Era como si careciera de una brújula interna que la guiara hacia algo más elevado que la satisfacción inmediata de sus impulsos. Por el contrario, estaba Elena, una enfermera de 50 años que había llegado a terapia después de experimentar síntomas de depresión tras la muerte de su madre. A pesar de su dolor profundo, Elena irradiaba una calidad especial, una capacidad natural para la compasión, una búsqueda instintiva de significado más allá del sufrimiento personal, y una motivación espontánea para aliviar el dolor de otros incluso en medio de su propia crisis. Trabajar con Elena siempre había sido profundamente gratificante porque respondía a las intervenciones terapéuticas con una apertura y una capacidad de crecimiento que parecían venir de algún lugar muy profundo de su ser. Era posible que estos comportamientos tan diferentes, que había observado durante años en su práctica clínica, no fueran simplemente producto de traumas diferentes o trastornos de personalidad,
sino indicadores de diferentes niveles de desarrollo espiritual? ¿Podía ser que algunos de los patrones más destructivos y aparentemente intratables que había encontrado en su carrera no fueran resistencias psicológicas, sino limitaciones reales en la capacidad evolutiva del alma? La segunda carta que encontró estaba fechada una semana después. En ella, su abuela compartía su propia lucha interna con este conocimiento. He pasado noches enteras reflexionando sobre las implicaciones de lo que he aprendido. ¿Cómo puede una vivir con esta información sin caer en el juicio o la superioridad espiritual? La respuesta llegó a mí como una revelación. Este conocimiento no debe usarse para separar, sino para comprender y servir mejor. ¿No es cierto que los momentos más difíciles de nuestras vidas son aquellos que nos ofrecen las oportunidades más grandes de crecimiento? ¿No es en la crisis donde encontramos nuestra verdadera fuerza? María Elena comenzó a recordar experiencias de su propia vida que de repente cobraban un nuevo significado. Pensó en su exmarido, Eduardo, un hombre que durante 15 años de matrimonio había demostrado una incapacidad casi absoluta para la empatía genuina o el amor desinteresado. Recordó cómo él parecía incapaz de conectar emocionalmente con ella o con sus hijos, como si existiera una barrera invisible que le impedía acceder a sentimientos más profundos. También pensó en su hermana Lucía, una mujer brillante pero que toda su vida había estado obsesionada exclusivamente con el éxito material y el reconocimiento social. Lucía parecía incapaz de encontrar satisfacción en experiencias espirituales o en actos de servicio desinteresado. ¿Era posible que estas diferencias tan marcadas en la capacidad de amor y trascendencia no fueran simplemente cuestiones de personalidad, sino indicadores de diferentes niveles de evolución del alma? La tercera carta la golpeó como un rayo. En ella, su abuela relataba un encuentro que había tenido con un maestro espiritual en la India, durante un viaje que había hecho en los años 70. Este sabio anciano me explicó que Blavatsky había sido muy cuidadosa en compartir esta enseñanza, porque sabía que podría ser malinterpretada y usada para justificar discriminación o crueldad. Pero me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Aquellos que han desarrollado un alma completa tienen la responsabilidad sagrada de servir y guiar a quienes están en etapas anteriores de evolución, no de juzgarlos o abandonarlos. ¿Qué haríamos si supiéramos con certeza que nuestra misión en la vida es ser faros de luz para aquellos que aún caminan en la oscuridad de la inconsciencia espiritual? ¿Cambiaría eso la forma en que tratamos a cada persona que encontramos en nuestro camino? María Elena sintió como si una bomba hubiera estallado en su interior. De repente, todos los encuentros frustrantes de su vida profesional adquirían un nuevo sentido. Los pacientes que parecían impermeables al cambio, que repetían patrones destructivos una y otra vez sin importar cuánta terapia recibieran, tal vez no estaban resistiéndose por obstinación, sino porque aún no habían desarrollado la capacidad espiritual necesaria para la transformación profunda. Pero lejos de sentirse desesperada, María Elena comenzó a experimentar una extraña sensación de liberación. Si esto era cierto, entonces su papel como terapeuta no era forzar cambios imposibles, sino acompañar a cada persona exactamente donde estaba en su viaje evolutivo, ofreciendo las semillas de crecimiento que cada alma podía absorber según su nivel de desarrollo. La cuarta carta contenía ejercicios prácticos que su abuela había desarrollado para identificar los diferentes niveles de desarrollo del alma. No se trataba de tests o evaluaciones frías, sino de una observación compasiva de ciertos indicadores: la capacidad de amar genuinamente sin expectativas, la habilidad para sentir empatía real por el sufrimiento ajeno, la búsqueda natural de significado más allá de los placeres materiales, la capacidad de autorreflexión honesta, y la motivación espontánea para servir a otros sin beneficio personal. Recuerda, querida nieta, escribía Carmen, que según Blavatsky, incluso aquellos en las etapas más tempranas de desarrollo del alma poseen una chispa divina. La diferencia está en qué tan desarrollada está esa chispa, qué tan capaces de brillar a través de las capas de personalidad, ego y condicionamiento social. Durante las siguientes semanas, María Elena comenzó a aplicar esta nueva comprensión en su consulta psicológica. En lugar de sentirse frustrada cuando ciertos pacientes no progresaban según sus expectativas, comenzó a ajustar sus métodos al nivel de desarrollo espiritual que percibía en cada persona. Con aquellos que mostraban signos de un alma más desarrollada, podía profundizar en cuestiones existenciales y espirituales. Con quienes parecían estar en etapas más tempranas, se enfocaba en crear estructuras de seguridad y establecer patrones de comportamiento más saludables, plantando semillas que podrían florecer en vidas futuras. ¿No es remarkable cómo un cambio en nuestra perspectiva puede transformar completamente nuestra experiencia de la realidad? ¿Cuántas veces hemos estado luchando contra corrientes invisibles,
sin darnos cuenta de que la resistencia venía de no comprender verdaderamente con qué estábamos trabajando. Pero el verdadero test de esta nueva comprensión llegó un martes lluvioso de noviembre, cuando María Elena recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida. Su hermana Lucía había sufrido un colapso nervioso después de perder todo su dinero en inversiones fraudulentas. La mujer que había vivido exclusivamente para el éxito material se encontraba de repente sin nada, completamente rota. Lucía había sido, durante toda su vida adulta, la personificación perfecta del éxito material. A los 50 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, manejaba un Mercedes último modelo, vivía en un penthouse en el centro de Madrid, y se rodeaba de objetos de lujo que exhibía como trofeos de su valía personal. Sus relaciones, incluso con su propia familia, estaban teñidas por cálculos de beneficio mutuo. María Elena recordaba vívidamente las cenas navideñas donde Lucía hablaba exclusivamente de sus últimas adquisiciones, sus inversiones más exitosas, o las personas importantes con las que había cenado recientemente. Durante décadas, Lucía había demostrado una incapacidad casi total para conectar con experiencias que no tuvieran un valor monetario directo. Cuando María Elena había intentado compartir con ella momentos de belleza simple, una puesta de sol, la risa de un niño, la satisfacción de ayudar a alguien en necesidad, Lucía respondía con una mirada vacía, como si María Elena estuviera hablando en un idioma extranjero que ella no podía comprender. Sus relaciones románticas seguían el mismo patrón. Lucía había estado casada 3 veces, siempre con hombres exitosos financieramente, y cada matrimonio había terminado cuando ella encontraba a alguien con mayor estatus económico o cuando sus parejas se cansaban de su incapacidad para ofrecer intimidad emocional real. Trataba a sus parejas como accesorios sofisticados, valorándolos por lo que agregaban a su imagen pública más que por cualquier conexión genuina del corazón. Cuando María Elena llegó al hospital privado donde habían internado a Lucía, encontró a su hermana en un estado que nunca había visto antes. Lucía, siempre tan compuesta y controlada, siempre vestida impecablemente incluso para ir al supermercado, estaba en una bata de hospital arrugada, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por llorar. Pero no eran lágrimas de autocompasión o frustración por la pérdida material. «No entiendo qué está pasando conmigo», le dijo Lucía entre lágrimas que parecían brotar de un lugar muy profundo que nunca antes había existido. «María Elena, por primera vez en mi vida, el dinero y el éxito no me importan. Es más que eso. Es como si durante 50 años hubiera estado viviendo la vida de otra persona, siguiendo un guión que no era mío. Es como si hubiera despertado de un sueño muy largo y de repente viera el mundo con otros ojos completamente diferentes. Me siento como si nunca hubiera estado realmente viva hasta ahora». María Elena sintió un escalofrío de reconocimiento corriendo por su columna vertebral. Las palabras de su hermana eran casi idénticas a las descripciones que había leído en textos espirituales sobre el despertar súbito del alma. ¿Era posible que la crisis traumática hubiera actuado como un catalizador para el desarrollo del alma de su hermana? ¿Podía ser que Lucía estuviera experimentando exactamente el tipo de despertar espiritual acelerado que Blavatsky había descrito en sus enseñanzas secretas? Durante los siguientes meses, María Elena fue testigo de una transformación tan extraordinaria en su hermana que a veces se preguntaba si estaba observando a la misma persona. El cambio era tan profundo y tan rápido que desafiaba todo lo que había aprendido sobre el desarrollo humano en sus años de formación psicológica. Lucía, que antes había sido incapaz de sentir empatía genuina por los demás, comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio para personas sin hogar en el centro de Madrid. Los primeros días regresaba a casa de María Elena, donde se estaba quedando temporalmente, con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza sino de una especie de asombro doloroso. «Hoy conocí a Miguel», le contó una tarde mientras preparaban la cena juntas. «Es un hombre de mi edad que perdió su trabajo hace 2 años y luego su casa. Mientras le servía la sopa, me di cuenta de que durante toda mi vida había pasado junto a personas como él sin verlas realmente. Es como si hubiera tenido una ceguera que no sabía que tenía, y de repente puedo ver». La mujer que había valorado únicamente las posesiones materiales empezó a encontrar una profunda satisfacción en actos simples de servicio y conexión humana. Dejó de maquillarse obsesivamente cada mañana, dejó de obsesionarse con su ropa de diseñador, la poca que había logrado conservar, y desarrolló una forma completamente nueva de relacionarse con el mundo. Lo más sorprendente era cómo había cambiado su relación con el tiempo. Antes, cada minuto de su día estaba calculado para maximizar la productividad y el beneficio económico. Ahora,
Podía pasar horas sentada en un parque observando a los niños jugar, o escuchando las historias de vida de los refugiados sin hogar, sin ninguna agenda más allá del simple deseo de estar presente con otros seres humanos. «Es extraño», le dijo a María Elena una noche mientras caminaban por el barrio. «Antes me levantaba cada mañana con una lista mental de tareas que tenían que generar dinero o estatus. Ahora me levanto preguntándome a quién puedo ayudar hoy, cómo puedo ser útil. Y lo más increíble es que por primera vez en mi vida me siento realmente feliz. No esa felicidad artificial que viene de comprar algo nuevo o cerrar un negocio, sino una alegría profunda que parece venir de algún lugar dentro de mí que no sabía que existía». María Elena observaba estos cambios con una mezcla de alegría y asombro científico. La rapidez y la profundidad de la transformación de Lucía parecían confirmar las enseñanzas más esotéricas de Blavatsky sobre cómo las crisis pueden acelerar el desarrollo del alma. Era como si su hermana hubiera saltado etapas enteras de evolución espiritual en cuestión de meses. «Es como si toda mi vida anterior hubiera sido un ensayo», le dijo Lucía una tarde mientras preparaban comida para los refugiados. Sus manos, que antes habían estado siempre perfectamente manicuradas y que habían tocado solo objetos de lujo, ahora pelaban papas y cortaban verduras con una gracia natural y una satisfacción profunda. Como si hubiera estado interpretando un papel que no era realmente yo, siguiendo un guión que alguien más había escrito. «Ahora siento que finalmente estoy despierta, que finalmente soy real, que finalmente estoy viviendo mi propia vida». ¿Cuántas crisis en nuestras vidas son en realidad invitaciones disfrazadas del universo para despertar a una versión más elevada de nosotros mismos? ¿Cuántas veces lo que percibimos como destrucción es en realidad el proceso doloroso pero necesario del nacimiento espiritual? La quinta carta de su abuela contenía una revelación aún más profunda. «Mi querida María Elena, después de años de estudio y observación, he llegado a comprender que las crisis más devastadoras de la vida a menudo sirven como catalizadores para el desarrollo del alma. Es como si el universo supiera exactamente qué tipo de despertar necesita cada persona y orquestara las circunstancias necesarias para provocarlo». Blavatsky enseñaba que el sufrimiento, cuando es enfrentado con conciencia, puede acelerar la evolución espiritual de manera extraordinaria. Pero la comprensión más profunda y sanadora llegó cuando María Elena comenzó a examinar su relación con Eduardo, su exmarido, a través de esta nueva lente espiritual. Durante años, incluso después del divorcio, había cargado con una herida que parecía nunca sanar completamente. La sensación de que no había sido lo suficientemente valiosa para inspirar el amor verdadero de su esposo. Eduardo había sido un hombre exitoso en los negocios, inteligente, atractivo y socialmente competente. En la superficie, parecía tener todas las cualidades que una mujer podría desear en una pareja. Pero durante 15 años de matrimonio, María Elena había experimentado una soledad emocional tan profunda que a veces se sentía como si estuviera casada con un fantasma elegante. Eduardo podía mantener conversaciones brillantes sobre política, negocios o arte. Podía ser encantador en las fiestas, generoso con regalos caros, y hasta cierto punto, considerado con las necesidades prácticas de la familia. Pero había algo fundamental que faltaba en él, la capacidad para la intimidad emocional real. María Elena recordaba vívidamente los momentos más dolorosos de su matrimonio. Cuando había perdido un embarazo en el 5º mes, Eduardo había respondido con una racionalidad fría que había helado su alma. «Estas cosas pasan», había dicho. «Podemos intentarlo de nuevo cuando te sientas mejor». No había lágrimas, no había dolor compartido, no había reconocimiento de la pérdida como algo sagrado y devastador. Era como si Eduardo fuera incapaz de acceder al nivel de profundidad emocional donde reside el duelo real. Cuando su padre había muerto después de una larga batalla contra el cáncer, Eduardo había sido prácticamente eficiente en ayudar con los arreglos del funeral, pero emocionalmente ausente del proceso de duelo. No podía entender por qué María Elena necesitaba hablar sobre su padre durante semanas después del funeral, por qué lloraba inesperadamente, por qué necesitaba rituales de despedida que a él le parecían irracionales. En las pocas ocasiones cuando María Elena había intentado hablar con él sobre sus necesidades emocionales más profundas, la soledad que sentía en el matrimonio, su anhelo de conexión espiritual, sus preguntas sobre el propósito y el significado de la vida, Eduardo respondía con una expresión de confusión genuina, como si ella estuviera hablando en un idioma que él no podía comprender. Durante años, María Elena había interpretado esta incapacidad como una falla personal. Se había preguntado constantemente qué tenía de malo, por qué no podía inspirar en Eduardo el tipo de amor profundo y transformador que anhelaba.
Había leído libros sobre comunicación en el matrimonio, había sugerido terapia de pareja, a la que Eduardo había asistido con la misma actitud con que habría asistido a una reunión de negocios aburrida pero necesaria, y había intentado cambiar aspectos de sí misma para ser más atractiva emocionalmente para él. Ahora, a través de la lente de las enseñanzas de Blavatsky, podía ver que Eduardo simplemente se encontraba en una etapa diferente de desarrollo espiritual. No era que él fuera malvado o defectuoso como persona, sino que aún no había desarrollado la capacidad para el tipo de amor que ella necesitaba y merecía. Esta comprensión no minimizaba el dolor que había experimentado, pero lo transformaba de una herida personal que había estado infectada durante años en una lección cósmica sobre la naturaleza de la evolución humana. Por primera vez desde su divorcio, María Elena pudo sentir verdadera compasión por Eduardo. Él había estado haciendo lo mejor que podía desde su nivel actual de desarrollo del alma. No había sido cruel o intencionalmente hiriente, simplemente había estado limitado por su propia etapa evolutiva. Esta realización la liberó de años de resentimiento y autoculpa, y le permitió finalmente cerrar ese capítulo doloroso de su vida con paz y comprensión. La sexta carta revelaba el aspecto más revolucionario de las enseñanzas de Blavatsky. El verdadero propósito de comprender los diferentes niveles de desarrollo del alma no es crear jerarquías o justificar el juicio, sino desarrollar una compasión más profunda y efectiva. Cuando comprendes que alguien está actuando desde la limitación de su nivel actual de evolución, puedes responder con sabiduría en lugar de frustración, con guía amorosa en lugar de condena. ¿No es cierto que la verdadera sabiduría nos libera tanto del juicio hacia otros como del juicio hacia nosotros mismos? ¿No es el conocimiento más profundo aquel que nos permite amar más completamente, no menos? María Elena comenzó a aplicar esta nueva perspectiva no solo en su práctica profesional, sino en todas sus relaciones. Con Eduardo, en las pocas interacciones que tenían debido a sus hijos adultos, dejó de esperar el reconocimiento emocional que él no era capaz de ofrecer. En su lugar, interactuaba con él desde un lugar de comprensión neutra, ofreciendo el nivel de conexión que él podía recibir sin sentirse frustrada por sus limitaciones. Con sus pacientes, desarrolló un nuevo tipo de intuición terapéutica. Podía sentir intuitivamente en qué nivel de desarrollo se encontraba cada persona y ajustar su enfoque en consecuencia. Para aquellos en etapas más tempranas, se enfocaba en crear seguridad y enseñar habilidades básicas de regulación emocional. Para quienes mostraban signos de desarrollo del alma más avanzado, podía profundizar en cuestiones de propósito, significado y conexión espiritual. Los resultados fueron extraordinarios. Sus pacientes comenzaron a progresar más rápidamente porque finalmente estaba trabajando con su verdadera naturaleza en lugar de contra ella. Dejó de forzar métodos inadecuados para el nivel de desarrollo de cada persona y comenzó a convertirse en una facilitadora más sabia del crecimiento natural de cada alma. Pero el momento más transformador llegó cuando María Elena descubrió la séptima y última carta de su abuela. En ella, Carmen revelaba la verdad más profunda que había aprendido. Mi amada nieta, después de décadas de estudio y práctica, he llegado a comprender que aquellos de nosotros que hemos desarrollado un alma más completa no somos superiores a quienes están en etapas anteriores. Somos simplemente estudiantes más avanzados en la Escuela Universal de la Existencia, y con ese privilegio viene la responsabilidad sagrada de ser maestros, guías y servidores para nuestros hermanos y hermanas más jóvenes en espíritu. ¿No es esta la más hermosa de todas las revelaciones? Que nuestro crecimiento espiritual no nos separa de la humanidad, sino que nos une más profundamente a ella a través del servicio amoroso. Carmen continuaba. Blavatsky enseñaba que el alma completamente desarrollada reconoce su unidad fundamental con todas las demás almas, independientemente de su nivel de desarrollo. Comprendemos que todos somos partes de una misma conciencia universal, experimentando la evolución a través de innumerables formas y etapas. Nuestro papel no es juzgar o abandonar a quienes están en etapas anteriores, sino amar, servir y guiar con infinita paciencia y compasión. La vida de María Elena se transformó completamente a partir de esta comprensión. Dejó su práctica privada de psicología para dedicarse a trabajar con poblaciones vulnerables, personas sin hogar, adictos en recuperación, jóvenes en riesgo. Había encontrado su verdadero propósito: ser un faro de luz para aquellos que aún caminaban en etapas más tempranas de su evolución espiritual. Pero quizás el cambio más profundo fue en su relación consigo misma. Dejó de juzgarse por sus propias limitaciones y errores pasados, comprendiendo que ella también era una estudiante en el camino eterno del desarrollo del alma. Desarrolló una paciencia infinita consigo misma y con otros, sabiendo que cada alma tiene su propio ritmo perfecto de evolución.
Años después, cuando María Elena reflexionaba sobre el impacto de las cartas de su abuela, se daba cuenta de que había recibido el regalo más precioso imaginable, una perspectiva que transformaba cada encuentro humano en una oportunidad sagrada de servicio y crecimiento mutuo. Las enseñanzas de Blavatsky, filtradas a través de la sabiduría de su abuela, le habían mostrado que el universo es una escuela infinitamente compasiva donde cada alma recibe exactamente las experiencias que necesita para su próximo paso evolutivo. No hay accidentes, no hay errores, solo oportunidades perfectamente orquestadas para el despertar gradual de la conciencia. ¿No es maravilloso saber que cada persona que encontramos está exactamente donde necesita estar en su viaje evolutivo, y que nuestro papel es simplemente amar, servir y confiar en la sabiduría perfecta del proceso cósmico? La última entrada que María Elena escribió en su diario, después de años de vivir según estas nuevas comprensiones, reflejaba la transformación completa de su perspectiva. Hoy comprendo que la pregunta, ¿no todos tienen alma?, no era una pregunta sobre quién es valioso y quién no. Era una invitación a comprender los misterios profundos de la evolución humana y a desarrollar el tipo de compasión que solo viene de la verdadera sabiduría. Cada ser humano es precioso exactamente donde está, y aquellos de nosotros que hemos caminado un poco más lejos en el sendero tenemos el privilegio y la responsabilidad de extender nuestras manos para ayudar a otros a subir los siguientes escalones. ¿Qué decisiones tomarías en tu vida si supieras con certeza que cada persona que encuentras está en su punto perfecto de evolución espiritual, y que tu papel es ser un instrumento de amor y crecimiento en su viaje? ¿Cómo cambiaría tu manera de amar, de trabajar, de relacionarte con el mundo si comprendieras que todos somos estudiantes en la misma escuela cósmica, simplemente en diferentes grados? La historia de María Elena nos invita a reflexionar sobre una verdad que podría transformar radicalmente nuestra experiencia de la vida, que la verdadera sabiduría espiritual no nos separa de la humanidad, sino que nos conecta más profundamente con ella a través del servicio amoroso y la comprensión compasiva. Tal vez, después de todo, la pregunta no es quién tiene alma y quién no la tiene, sino cómo podemos usar nuestra propia evolución espiritual para iluminar el camino para otros y crear un mundo donde cada alma pueda florecer según su propia sabiduría interna y timín perfecto. ¿Qué historia escribirías si abrieras tu corazón a esta nueva manera de ver y servir al mundo?